Bueno, estamos aquí en APOL, en San Pablo, en septiembre del 2015. Contamos con la presencia de Héctor Gallo, que es un colega del ANEL de Colombia, del cual hemos trabajado y leído textos sobre acoso escolar. Y bueno, la oportunidad de este encuentro nos permite poder hablar en presencia de este tema. Bueno, muchas gracias. Sí, soy Héctor Gallo, soy miembro de la ANEL Medellín y profesor titular de la Universidad de Antioquia. Básicamente lo que yo me he planteado con relación al acoso escolar, que en inglés le llaman bullying y en Colombia en algunas esferas prefieren llamarlo matoneo, pero en otras no les gusta la expresión. Sí, sí. Entonces parece ser que la expresión, digamos, que se presta menos matices es la de acoso escolar. A mí lo que me ha interesado es precisar un poco la diferencia, una de las cosas entre lo que es el acoso, lo que es la confrontación entre pares y lo que es, por ejemplo, la relación del amo y el esclavo. La confrontación no se puede considerar como acoso porque la confrontación es un enfrentamiento que se presenta entre escolares y básicamente la intención no es hacerle daño al otro ni tampoco se obtiene satisfacción con el daño al otro, sino que en la confrontación se trata es como de obtener del otro por un lado un reconocimiento y por el otro como una demostración como de la presencia, del lugar, pero también un poco de quién hacerse ver, mejor dicho. Y ahí, por ejemplo, se soporta la introducción de un tercero que regule la confrontación, que un poco no permita que la confrontación pase al daño. Y se podría decir que de esa confrontación no queda rencor, no queda odio, no queda la idea te voy a matar a la salida te voy a pegar o a hacerte daño, sino que la cosa se queda ahí. Era básicamente un enfrentamiento en donde los dos ya existen y ya tienen un lugar e incluso a partir de ahí uno podría decir que se respetan y no hay más amenaza. No hay entonces a partir de ahí lo que se llama acoso, así haya uno que venza sobre el otro, aparentemente. Es decir, que ahí cada uno se hace valer, cada uno se hace sentir. Y eso es un poco en la relación amo-esclavo tampoco uno puede decir que hay un verdadero sometimiento, sino que hay una dimensión del reconocimiento que se pone en juego. Y básicamente digamos que el uno depende del otro porque amo-esclavo es una relación y en el sentido hegeliano pues el amo es aquel que ha sido capaz como de enfrentarse con la muerte en el sentido de que corrió el riesgo, de que hizo lo que tenía que hacer y hubo otro que renunció digamos a enfrentarse con la muerte en el sentido de que se sometió. Pero hay que decir que la diferencia allí es que el esclavo que se somete de todas maneras tiene un saber, aunque no sea un saber muy fundamental, de todas maneras tiene un saber de lo que quiere el amo, de lo que el amo necesita y el amo lo necesita. Es decir, que al amo no le interesa destruirlo, no le interesa acabarlo, porque se queda sin quien elabore las cosas para ponerlas a su servicio. Entonces, en ese sentido, si bien hay un sometimiento, de todas maneras, el esclavo necesita al amo porque el esclavo, sin el amo, se tendría que preguntar entonces cómo va a hacer para vivir, cómo va a hacer con su libertad y cómo se va a enfrentar con la muerte, que en este caso es con todo lo que implica confrontación. Y el esclavo, si lo acaba, pues se queda sin quien le prepare las cosas. En cambio, en el bullying, el problema, o en el acoso escolar, lo que sucede es que el niño que está en posición de acosado renuncia de entrada a enfrentarse. Es decir, que de entrada
se somete. Vos en tus trabajos usaste un término que es el goce de la no respuesta. Exactamente, es un niño que hay que decir que busca por todos los medios, sin darse cuenta, encontrarse a alguien que lo ponga en posición de no poder responder. Entonces es un niño o es un adolescente que no responde, y los teóricos del bullying pues dicen que, del lado de la pedagogía, dicen que no responde porque es más débil, porque es más frágil, porque no tiene con qué responder, no tiene cuerpo. Pero realmente eso no depende, a mi manera de ver, no depende del cuerpo ni qué tan fuerte sea, porque hay niños, por ejemplo, que tienen cuerpo pequeño pero que son muy hábiles para saber ser aceptados por el otro y para hacerse aceptar, e incluso llegan a provocar que el otro lo que los quiera sea defender en lugar de acosarlos, y más bien se hacen proteger. No, estos son niños en los que generalmente en la familia han tratado de obtener el amor a cambio de la sumisión. Es decir, que se hacen amar a través de la obediencia, a través de la sumisión, y después cuando llegan a la escuela, en donde se supone que van a ir a un proceso de socialización, como ellos siempre han buscado hacerse amar de esa manera, así como el hombre bueno se hace amar por ser bueno, pero finalmente nunca consigue esa finalidad, entonces se encuentra es con gente para quienes la sumisión más bien los invita es al daño, los invita es a aprovecharse, a someterlos. Entonces ahí no obtienen absolutamente ningún tipo de reconocimiento, como en la relación amo-esclavo o como en la confrontación entre pares, en donde se obtiene un reconocimiento. Entonces este niño acosado abdica de entrada, renuncia de entrada a hacerse valer, a hacerse ver, a hacerse nombrar, y podría uno decir a hacerse existir y a hacerse ser. Y en ese sentido es un niño que desde ese punto de vista queda completamente sometido al otro donde quiera que vaya, porque donde quiera que vaya inconscientemente hay un asunto de empuje pulsional que lo conduce a buscar sin darse cuenta quién lo someta. ¿Y cómo puede operar el psicoanálisis? ¿Cómo puede intervenir con esto? A mí me parece que ahí la intervención del psicoanálisis, pues por un lado, esto siempre está muy articulado al asunto institucional, como pasa con la psicosis. Entonces tendría que pensarse, digamos, en cómo respondería, digamos, cuando hay un psicoanalista en una institución educativa, con un problema, y es que, por ejemplo, en Colombia, se dice que en la institución educativa no se puede hacer clínica porque la función del psicólogo es esencialmente pedagógica, pero a mí me parece que de todas maneras la posición del analista podría ser allí, aunque no esté como psicólogo, podría ser de todas maneras de escuchar a estos niños sometidos, que son los que van, porque los otros niños no van. Los otros niños lo que producen es una descalificación de la autoridad y una descalificación de cualquier figura profesional, de la figura del maestro. Digamos que ellos son unos desafiadores en el sentido fuerte del otro, son muchachos sin el otro, se podría decir. Entonces básicamente pues uno le podría ayudar a la víctima en el sentido de poder, si presentan los medios y dan los medios, de poder conducirlo un poco en el sentido clásico de la pregunta freudiana de cómo contribuye él a que le pasen esas cosas. Pues cómo, pues poniéndolos a narrar las distintas situaciones en las que se ven en esta circunstancia de sometimiento, y me parece que ahí se puede hacer una clínica en el sentido del rigor, como uno hace con la angustia, en donde de manera rigurosa no se conforma con que el niño o el sujeto le diga a uno, es que veo tal cosa y me angustia. Uno tiene que proceder de manera puntual a ver qué detalle, qué aspecto, qué elemento es el que lo angustia, y en este caso qué detalle, qué aspecto, qué cuestión es lo que lo lleva a, sin darse cuenta, buscar colocarse en esa posición. Si uno logra que un niño subjetive, digamos,
logre subjetivar algo de esa posición. A mí me parece que lograr precisar eso con un niño, y que no creo que sean necesarias demasiadas entrevistas para que un niño logre precisar eso, me parece que con eso se puede lograr un movimiento subjetivo, por mucha que sea la desventaja que él tenga en su posición física, en su manera de ser, porque al menos no buscará que eso le suceda. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Gallo. Bueno.